Hola, buen día. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, que nos ayude. Cada día somos necesitados de su misericordia, cada día somos necesitados de su poder. Dándole gracias a Dios por un nuevo día, dándole gracias a Dios porque cada mañana son nuevas sus misericordias, dándole gracias a Dios por la vida, gracias a Dios por escogerme, gracias a Dios porque ha sido bueno, gracias a Dios por todo lo que me da, gracias a Dios por todo lo que hace en mí, por todo lo que hace a través de mí. Porque para poder hacer a través de mí, primero tiene que hacer en mí. Gloria a Dios. Eh, Ciertamente la vida espiritual es un proceso. Porque Dios primero tiene que enseñarme y mostrarme a mí para yo enseñar y mostrar a otras personas. Primero tiene que enseñarme a mí, mostrarme a mí, para yo poder exponer su palabra con autoridad y con propiedad. Primero tiene que mostrarme a mí. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Eh, Dándole gracias a Dios por mi casa, por mi esposa, por mi hijo, por mi familia, por todo lo que me da, por mi casa. Dándole gracias a Dios por la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, Central Guatire, honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, honrando a mi pastor Moisés Olivares, el presbítero, honrando a mi pastor José Olivares, el patriarca, dándole gracias a Dios porque me llevó a esa congregación, me llevó a su verdad. Gloria a Dios. Yo en otro tiempo en mi interior, yo siempre, yo, yo veía tanta corrupción, tanta injusticia, tantos malos procederes en otras iglesias. Malos procederes no tanto en lo físico, sino en lo espiritual. Y yo sabía, tiene que haber algo más. Dios tiene que llevarme donde esté la verdad. Y llegué hasta la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela. Lo digo con seguridad y con propiedad. Gloria a Dios. Eh, voy a contarle esta humilde anécdota que en otro tiempo me sucedió. Y bueno, para edificación espiritual es este testimonio. En otro tiempo yo sé quién soy yo. Bueno, relativamente entre comillas. Sé cuáles son mis cualidades, cuáles son mis talentos, cuáles son mis debilidades y mis fortalezas. Mis puntos débiles y mis puntos fuertes los conozco. Humanamente. Yo sé que en realidad sabe quién soy yo y qué necesito, qué soy capaz de hacer y qué no soy capaz de hacer. Es mi Dios, es mi Jesús. En otro tiempo, yo vengo, como le dije en otras entregas, yo soy proveniente de lo vil y menospreciado. Yo vengo de una condición de dependencia de las drogas. Yo vengo de una condición de indigente, porque yo viví en la calle. Debe conocerme para yo mostrarle
mi testimonio. Eh, como yo vengo de ese lugar, yo asistí a un centro de rehabilitación, que es un centro de rehabilitación cristiano, que ciertamente en ese lugar fue que Dios me mostró muchas cosas estando en ese sitio. En ese sitio estudié en un instituto bíblico, en ese sitio eh, estudié tuve una cantidad de capacitación teórica, y Dios se reveló en mi vida. Entonces, después que yo duré en esa organización durante 9 años, y después de haber transcurrido el proceso y de todas las cosas, yo decido venirme a mi casa, pues, yo decido venirme a Guatire, porque ciertamente queda un poco retirado de aquí mi pueblo. Y en una ocasión le dije al pastor de ese centro de rehabilitación que me permitiera honrarlo con este humilde oficio, o con esta humilde semilla de la predicación de la palabra de Dios, que me permitiera a mí predicar la palabra después que o sea, en el tiempo que yo estuve ahí. Esa era una de mis responsabilidades, sostener la vida espiritual de los internos y eh, mostrarles los rubros, los detalles, por eso es que Dios me capacita, porque yo tengo que aprender para enseñarle a otros. Pero entonces en ese aprender no es solamente teórico, porque el dominio de un arte o el dominio de un oficio espiritual es el dominio de la teoría y el dominio de la práctica. Todo ello se funde y se almacena en nuestra intuición. Y bueno, le dije al pastor que me permitiera predicar. Y me dijo le dije que me permitiera predicar, que yo quería honrar al centro de rehabilitación. Bueno, la respuesta de entre comillas, este siervo, es que era que si yo quería honrar del centro de rehabilitación, que llevara un bulto de INAPAM. Entonces yo, o sea, no entré en conflicto ni nada, porque yo sé que mi enemigo no es la carne. Entonces, me dijo me llevara al INAPAM, que si yo quería honrar al centro de rehabilitación, yo llevar un paquete de INAPAM, un bulto de INAPAM. Entonces, no le dije nada, pues, y hasta el día de hoy no le he dicho nada, sino solamente estoy contando esto aquí, por este medio. Y rechazó lo espiritual por lo físico. O sea, tráeme harina pan. En vez de permitirme que yo le predicara la palabra, que esperaban recibiera un bulto de harina pan. Esperaban recibir lo físico y rechazaron lo espiritual. Y ven, gloria a Dios. Vamos a avanzar con la obra y el ministerio de las mujeres. 3. En el nombre poderoso de Jesús. 7. La mujer y las posibilidades proféticas en nuestros días. Hulda. Segunda de Romanos, Segunda de Reyes, 22, del 3 al 20. Gloria a Dios. Segunda de Reyes, 22, del 3 al 20.
Ajá. La palabra es santa. A los 18 años, ajá. A los 18 años el rey Josías envió el rey Asafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Jehová diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo ponga en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera, piedra de cantería, para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se le confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: Sacerdote Hilcías me ha dado un libro. El sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, del libro de la ley, rasgó sus vestidos. O sea que se sintió impactado después que el escriba le leyó el libro de la ley, el libro de Jehová se sintió impactado y rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías a Abicán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Vamos a recapitular esto. Esto es demasiado poderoso. Esto es revelación. Esto no es leche espiritual. Esto es vianda. Esto es alimento sólido. Dice 22:13 de Segunda de Reyes: Id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá. A Isaías, siervo del rey, diciendo: Id y preguntad por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Gloria a Dios. En lo personal, voy a hacer un previo aquí. En lo personal,
yo pienso que esto es lo que está pasando actualmente. Nosotros estamos viviendo son las consecuencias de los errores de nuestros padres. ¿Por qué? Porque se apartaron de Jehová. Porque esto no es, en la actual condición de mi país, de Venezuela, esto no es consecuencia de, de una situación, porque la situación es bastante, ciertamente crítica y es bastante preocupante. Pero eso es consecuencia de la gente haberse apartado de Dios, no en esta generación, sino en 3, 4 generaciones pasadas. Y bueno, usted cómo está la idolatría aquí en este país. Aquí en este país no tienen en cuenta a Dios. Dice 2 Crónicas 7:14, que si mi pueblo se humillare, se volvieren de sus manos caminos, sobre el cual mi nombre es invocado, dice Jehová, yo apartaré mi ira de este pueblo y sanaré su tierra. Este país, Venezuela, lo que necesita es que Dios sane esta tierra. Pero si no nos volvemos a Dios, Dios no va a obrar. ¿Por qué? Porque es un pacto. Es un pacto que tenemos que hacer con Dios. Dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y se convirtieren de sus malos caminos. Bueno, después que nos convirtamos, nos empecemos a caminar conforme a este libro, es que Dios va a sanar esta tierra. O sea, hay una promesa condicionada. Promesa condicionada. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán, Asaías, a la profeta Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikvah, hijo de Arhaz, guarda de las vestiduras, la cual moraba era Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella, con Hulda, la profeta. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dice Jehová, dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro, que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, los santeros, provocándome a ira con toda la obra en sus manos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para preguntaseis a Jehová, diréis así. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras de este libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. O sea, que la persona que también sufre por esta condición, la persona que también se preocupa delante de Dios y se preocupa por conectarse con Dios y presentar la situación de este país a Dios, el hombre de Dios, entonces Dios también lo va a escuchar. Así como Dios ve la maldad de esta tierra y la idolatría, también nos escucha a nosotros los hijos de Dios. Por tanto, he aquí, yo te recogeré
con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz. No verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dijeron al rey la respuesta. Y ellos dieron al rey la respuesta. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar. El ejemplo que ofrece Hulda de una vida respetable, confiable, digna, muestra los fundamentos de un ministerio sabio y efectivo. Hulda era la profetisa. El nombre Hulda se deriva de la raíz hebrea chelet, que significa deslizarse velozmente. Quizá el nombre refleje la rapidez de la mente de Hulda y la habilidad para discernir rápido y correctamente las cosas de Dios. Habemos personas que somos dotados, somos cargados con las cosas espirituales. Entonces esas personas tenemos ciertamente habilidad para juzgar y para interpretar las cosas de Dios, esta santa palabra. Pero eso lo hace la constancia, la comunión con Dios. Porque dice esta santa palabra, el que así de esta misma manera. No sé, no me recuerdo en dónde, pero dice, porque el hombre natural porque el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, este libro espiritual, este libro de poder espiritual, solamente es leído e interpretado de manera eficaz espiritualmente, con un espíritu vivo. Gloria a Dios. En cualquier caso, Hulda fue usada por Dios en este fugaz momento de la historia para dar a conocer su juicio y su profecía, y para encender la chispa de uno de los más grandes avivamientos de la historia. Hulda es un ejemplo notable de carácter y el potencial de una mujer que hoy puede recibir la llenura del Espíritu Santo. Hulda, la profetisa, vivió una vida intachable, una vida irreprensible, delante de los ojos de Dios, caminaba conforme a esta palabra. Por eso es que ella podía tener acceso a los poderes de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ajá. Podía tener la llenura del Espíritu Santo para acometer con éxito cualquier tarea que Dios le encargue. O sea, para realizar cualquier tarea que Dios le encargue. Cualquier tarea. La persona que tiene por hábito conectarse con Dios, hablar con Dios, servirle a Dios. O sea, que tiene una conexión diametral, o sea, una conexión vertical con Dios para poder hacer todas las cosas en la tierra. Eso es lo más sabio que puede hacer un hombre. Darse cuenta y hablar con el Padre de la creación para poder vivir en la creación, para poder vivir en la tierra. El creador de la tierra es el que tiene que dar las instrucciones cómo podemos vivir de la manera que a Él le agrada, para vivir en armonía, para vivir bien, para vivir feliz. Gloria a Dios. Ajá. Gloria a Dios. Vale la pena observar cómo el sumo sacerdote Hilcías y el escriba Safán acudieron a Hulda para recibir la palabra de sabiduría de Dios. Esto queda en el versículo 14 de 2 de Romanos 22. Capítulo 22, versículo 14.
Es evidente el respeto y la confianza que estos hombres hacia Hulda, o sea, tienen un respeto, el escriba y tienen un respeto, estas personas, pues esta señora Hulda, la profetisa, tenía ciertamente una personalidad y una investidura moral delante de las personas, y las personas confiaban en ella por su caminar. Gloria a Dios. Lo que nos enseña es que la influencia espiritual, es evidente el respeto y la confianza de estos hombres hacia la profetisa, hacia Hulda. Lo que nos enseña que la influencia espiritual fluye de la forma de vida y no simplemente de la presencia de los dones espirituales. De la forma de vida de la persona y no la presencia de los dones. O sea, había un testimonio en su caminar personal. El ministro o el expositor o la persona que ciertamente es de Dios, debería y debe tener un caminar y una conducta intachable. O sea, no es tan necesario la presencia de los dones como el testimonio. O sea, eso va de la mano. Gloria a Dios. Ajá. Hechos 2, 17 y 18 promete que en los postreros días en la iglesia la iglesia profetizará el derramamiento del Espíritu Santo sobre las mujeres. El derramamiento del Espíritu Santo sobre el vaso frágil, sobre las mujeres. En estos tiempos, vamos a recapitular esto. Hechos 2, 17 y 18 promete que en los postreros días en la iglesia profetizará el derramamiento del Espíritu Santo sobre las mujeres. O sea, en este tiempo, estos son los últimos tiempos, estos son los tiempos postreros. Hechos 2, 17 y 18, vamos a leerlo. Gloria a Dios. Ajá. Gloria a Dios. Hechos 2, 17 y 18. Mas en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. O sea, hombres y mujeres tendremos la capacidad de profetizar. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. O sea, en este tiempo, lo único es que debemos tener una conducta ciertamente intachable para que el don pueda, o sea, porque los dones son irrevocables. Lo que pasa es que las personas muchas veces los dones son irrevocables. Alguien le ofrece Dios no pasa por encima de los dones que él mismo ha dispensado. Como tenemos el libre albedrío, como le decía hace días en la exposición de que uno podía retener o darle rienda suelta a los dones. Entonces Dios nos dio un don inconmovible que es el libre albedrío a los hombres, a nosotros los seres humanos. Entonces cuando llega una manifestación del Espíritu Santo a nuestro espíritu, nosotros tenemos la capacidad desde nuestra alma, que es el mayordomo, de retener o darle rienda suelta a dicha manifestación espiritual. Gloria a Dios. Vamos a avanzar que me estoy yendo en otro mensaje. Hechos 2, 17 y 18 promete que en los postreros días en la iglesia profetizará el derramamiento del Espíritu Santo sobre las mujeres. Que el ejemplo de Hulda en cuanto a respeto, confiabilidad y correcta forma de vida nos enseña a tener un ministerio espiritual sabio y efectivo. Gloria a Dios. Vamos a avanzar.
frente a lo inevitable. Esther. Esther 4:1. Bueno, vamos a leer. Ajá. Palabra santa. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Eso fue cuando Esther salvó al pueblo judío del exterminio. Gloria a Dios. Esther se hizo reina y salvó al pueblo delante del rey Asuero. Sí, creo que sí. Bueno, vamos a continuar. Esther era huérfana, judía, una mujer prácticamente insignificante, criada por su tío Mardoqueo, sin ningún porvenir. Pero el relato contenido en este libro, en el libro de Esther, revela la manera como Dios define el destino de cualquier persona. De cualquier persona que guarde las prioridades divinas. Escuchen esto. La historia de esta señora que guardó las prioridades divinas. Así como en este tiempo todas las mujeres deberían guardar las prioridades divinas para que Dios las usara. O sea, deberíamos cambiar nuestro carácter para que la bendición espiritual pueda fluir en nosotros. Porque si no, la bendición llega a nuestro espíritu. Pero si no tenemos un alma conforme que pueda modular una respuesta y extraer, y entonces, si eso no es posible, entonces se interrumpe el fluir de la bendición espiritual. Porque el orden correcto es espíritu, alma y cuerpo. Claro, porque Dios deposita en el espíritu. Entonces necesitamos un alma conforme al alma que Dios le agrada o al carácter que Dios le agrada para expresar a través de nuestra carne la bendición espiritual. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Dios define el destino de cualquier persona que guarde las prioridades divinas. Aún en presencia del reconocimiento, el éxito, la riqueza y el lujo, un medio ambiente que muchos envidian, pero que a menudo ha probado ser destructivo para el compromiso espiritual. La abundancia, la abundancia, cuando uno tiene todo lo que necesita y hasta tiene más, todas esas cosas, ¿me entiendes? Entonces eso a través del tiempo, ese tipo de condición, las personas que han estado en esa condición de repetidas veces se olvidan de que es Dios el que las da y hay que atender al que las da. ¿Me entiendes? Hay que vivir conectados con el que las da. Entonces se apartan de la vida espiritual, no le importa pues porque tienen todo lo físico. Porque el diablo las envuelve y le hace creer que lo físico en realidad es la vida. Que tener lo físico es la vida, sin saber que que hay una vida más allá. Claro, este paso es transitorio, esto es volátil, esto es un momentico nada más. La eternidad es lo espiritual. Entonces vamos a vivir vamos a vivir en donde hayamos labrado en lo espiritual, en lo físico. Vamos a vivir en lo espiritual lo que hayamos alcanzado en lo físico. Gloria a Dios. Mucho envidia, pero a menudo es probado la destrucción para el compromiso espiritual, la abundancia. Esther mantuvo su sentido de perspectiva y su integridad. Gloria a Dios. El nombre hebreo Esther era Adasa, que significa mirto, y constituye una alusión a la bella y bien conocida planta, una planta de mirto.
Ella reflejaba que el mirto, con su valor y obediencia, los cuales obviamente no se marchitaron ni siquiera cuando confrontó la muerte. En el idioma persa, Esther significa estrella. Una vez más, su belleza, gracia y carácter brillaron en medio de las tinieblas que amenazaba al pueblo judío. Nótese, 1. La respuesta de Esther al llamado de Mardoqueo para que reconociera la mano de la providencia divina en su ascensión al trono. Mardoqueo le dijo a su sobrina Esther que reconociera a Dios, que ella iba a ser reina, era porque la mano de Dios estuvo sobre ella. Esther creyó que Dios, no su belleza, la había convertido en reina. Esther 4:14. 2. Su respeto por el poder de la oración y el ayuno. Ella tuvo respeto por el poder de la oración y el ayuno, porque en el libro de Esther, aunque no se menciona a Dios ni una vez, pero hay que reconocer que todo ese libro Dios está presente en todos los eventos. Ella reconoció la realidad del dominio espiritual de los recursos del Espíritu Santo. Eso queda en Esther 4:16. 3. Su inalterable deseo de arriesgar su propia vida por otro. El buen sentido y práctico y la paciencia en la persecución de su tarea. Eso queda en el capítulo 5. O sea, Esther tuvo paciencia para alcanzar el objetivo de Dios en su vida. Porque no fue así a los golpes. Eso dice la palabra que la guerra se libra con buena estrategia, con muchos consejeros se logra la victoria. Eso queda en Proverbios capítulo 24. Creo que es el verso 5. Sí. La guerra se libra con buena estrategia, con muchos consejeros se logra la victoria. Eso queda en Proverbios 24. Bueno, está del 5 al 7. Busquen. Gloria a Dios. 9. Madre fiel y discípulo obediente, María. Lucas 1, 26 al 56. Vamos a avanzar. Lucas 1, 26 al 56. María es un modelo de obediencia. Daba ejemplo con su propia vida, de las palabras que dirigió a los siervos en Caná. Ella dijo a los siervos en Caná: haced todo lo que os dijere Jesús. Hay algo grandioso alrededor de María, la madre de Jesús, que trasciende el pensamiento religioso tradicional. Que ella fuera un vaso privilegiado, escogida para llevar en su seno al Hijo de Dios. Un vehículo, ya que es en sí una maravilla. Ser escogido por Dios para dicho es una maravilla. Porque María participa en el milagro de la encarnación. María participa con Dios para que pueda venir el mismo Dios a la tierra. Porque Jehová se despojó de su gloria para venir a la tierra en la forma de Jesús. Porque venía conforme a su nombre, Jesús, que significa Salvador. Venía a salvar a la tierra. Gloria a Dios. Porque María participa en el milagro de la encarnación a un nivel que ningún otro ser humano puede comprender. Claro, recuerden que ella fue concebida, ella concibió o sembró la semilla en ella fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Ella no tuvo ningún tipo de acto sexual. Gloria a Dios. Claro que ella misma no reclamó entenderlo, sino que sencillamente adoró a Dios, en reconocimiento humilde del fenómeno que envolvió su existencia. Engrandece mi alma al Señor, exclamó ella en el versículo 46, Lucas 1:46. A nosotros se nos hace difícil comprometernos con aquellos momentos desconcertantes por los que ella pasó. Ciertamente ella atravesó momentos donde no pudo entender y sin embargo continuó.
y creyendo en Dios. 1. Cuando Simeón le profetizó que sufriría mental y emocionalmente. Eso queda en el libro 2, 36, en el capítulo 2, verso 35 de Lucas. Cuando ella y José hablaron con Jesús después de que pensaron que estaba perdido en Jerusalén. Esto fue cuando se perdió y dice cuando le dijo, en los asuntos de mi padre me es necesario estar. O sea, Jesús en los asuntos de Dios, pues. Gloria a Dios. Entonces él se perdió, se extravió de José y María en Jerusalén y parece que duraron un día así, duraron un día buscándolo y el día siguiente fue que lo consiguieron y entonces eso fue lo que le dijo Jesús, que estaba en los asuntos de Dios. O sea, estaba predicando y enseñando la palabra en la gloria a Dios. Bueno, donde estaban los escribas y los fariseos en la... Ajá, vamos a continuar. 3. Cuando Jesús la reprendió con suavidad en las bodas de Caná a María. Juan 2, 4. 4. Ajá. Cuando Jesús aparentemente rechazó los esfuerzos de ella y de sus hermanos por ayudarle. Si bien es cierto que estos no le comprendían muy bien en ese tiempo. Mateo 16. Mateo 12. Del 46 al 50. Estos ejemplos nos estimulan a entender que hay sabiduría en la perseverancia y en la obediencia de seguir las directrices básicas de Dios. Gloria a Dios. De seguir las directrices básicas de Dios en nuestra vida, aun cuando los detalles del mecanismo que ponen en acción su voluntad no sean suficientemente claros. Y sí un poco desconcertante. Dios obra por señas misteriosas, cosas que no entendemos y tienen un final majestuoso, porque son espirituales. María también nos brinda un ejemplo sobre el sendero que conduce a la voluntad de Dios. Ella pudo haberse elevado en su posición ante quienes veían a Jesús como lo que era. Había gente que lo rechazaba, pero había gente que sí ciertamente comprendía las cosas espirituales y sabía que Jesús era el Rey. Jesús era el propio Dios, hecho hombre. Que tenían revelación, porque dice la palabra que al hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Si usted no ha empezado o ha iniciado a cultivar las cosas espirituales, entonces no podrá entender esta gloriosa palabra. Yo en otro tiempo no la entendía. Ella pudo haberse elevado en su posición ante quienes veían a Jesús como lo que era, el Mesías. Pero en vez de eso, permaneció firme junto a él, junto a Jesús, en el camino hacia la cruz. Ella, en el lugar de buscar protección para sí misma. Juan 19:25 dice eso. Y 2. Obedientemente se unió a los otros discípulos de Jesús en el aposento alto, en espera de la vida del Espíritu Santo. No se vayáis de Jerusalén, y se quedaron en el aposento alto. Eso queda en Hechos 1:8. Gloria a Dios. Ajá. Como Jesús lo había mandado. Hechos 1:14. Gloria a Dios. María es un modelo de respuesta obediente al cumplir su propia recomendación dada a los sirvientes en la boda en Caná. En esto, María les dijo esto. Tenemos un consejo para y en esto tenemos un consejo para todas las épocas, para esta época. Haced todo lo que os dijere. Juan 2:5. Que el Señor continúe bendiciéndolo. Creo que llego hasta este momento. Creo que me extendí. El Señor nos bendiga.